Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar esta mañana con una continuación con relación a los puntos teológicos que hemos estado viendo con relación al punto número 1, que es eclesiología. Como ustedes saben, la palabra eclesiología significa el estudio de la iglesia. El estudio de la iglesia que está en las Santas Escrituras es lo que nos permite saber con relación a la iglesia. Y esta mañana vamos a ver un punto muy importante con relación a eclesiología, la iglesia verdadera y su relación al Dios Trino. La iglesia verdadera y su relación al Dios Trino. Mucha gente no entiende y no ha entendido la unidad de Dios en tres personas eternas, tres personas divinas. Y por eso creo que es necesario que veamos que con los verdaderos cristianos, que la revelación de la palabra de Dios se nos ha proporcionado por medio del Espíritu Santo, iluminando de nuestro entendimiento para que entendamos lo revelado por Dios a través de las edades. Pues ahora en esta edad, que se llama la edad de la iglesia, necesitamos entender que la Trinidad de Dios está expresada en la Biblia con relación a la iglesia. El primer punto que vamos a ver es Dios Padre con su relación a la iglesia. Y quisiera que viéramos en sus Biblias, si las traen, ahí en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, el verso 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos la importancia que a los que creyeron, a los que le recibieron, a esos Dios les dio poder de ser hijos de Dios. Los cristianos verdaderos, todos los cristianos somos hijos de Dios en una relación íntima, en una relación obrada por la tercera persona de la deidad, en donde nuestra relación con Dios es íntima. Y esa relación íntima es lo que nos hace los hijos de Dios, llamados por Dios para formar el cuerpo de Cristo. Ahí en Primera de Juan, en Primera de Juan está otra cita bíblica. En el capítulo 3, verso 1 al 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Eso es Primera de San Juan, capítulo 3. Y el verso 1 lo repito: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de la primera persona de la deidad, que es Dios Padre, viene siendo por relación íntima y por voluntad divina, por voluntad de Él, de que todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, que hemos nacido del Espíritu, somos la verdadera iglesia. Amén. Y la verdadera iglesia no es el edificio, la verdadera iglesia no son las organizaciones, la verdadera iglesia somos todos y cada uno de los verdaderos creyentes en donde quiera que se encuentren, ya sea en Chiapas, ya sea en Oaxaca, ya sea en Durango, ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en donde quiera que esté un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero hombre o mujer que ha nacido del Espíritu, es y somos un cuerpo en Cristo.
Amén. Entonces, esto es muy importante que entendamos, hermanos. Nuestra relación a la primera persona de la deidad, Dios es nuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Amén. El segundo punto que vamos a ver la relación que la iglesia tiene con Dios Hijo. Yo creo que este es de lo que más hemos estudiado, de lo que más sepamos tal vez, algunos de la segunda persona de la deidad, que es Dios Hijo, con relación a su iglesia, con relación a los cristianos, a todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver ahí una cita bíblica que es muy familiar en Primera de los Corintios, capítulo 12, de todas las formas de la iglesia con relación a Cristo que se nos da en la Biblia, todas las figuras, todo el lenguaje figurativo con relación al cuerpo de Cristo, este es el que más me gusta. Aunque somos piedras, Cristo siendo la piedra angular, los creyentes como cristianos, como piedritas donde Dios está edificando el cuerpo de Cristo. Pero esta porción del verso 12 y el 13 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos pues que la iglesia tiene una relación íntima con la segunda persona de la deidad. Porque la obra de la tercera persona de la deidad, que vamos a ver un poco más al ratito, nos enseña pues que la obra del bautismo por el Espíritu Santo es el acto divino donde Dios introduce a cada uno de sus escogidos de todo el mundo para introducirlos al cuerpo de Cristo, para meterlos dentro de, que eso es el significado correcto de la palabra bautismo. La palabra bautismo significa estar dentro de. Entonces el bautismo por el Espíritu Santo es el acto divino por el cual cada creyente es introducido o metido dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y en esta manera, el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la cabeza de ese cuerpo, es lo que nos identifica con la segunda persona de la deidad. Entonces tenemos a la primera persona de la deidad siendo Dios Padre como nuestro Padre por relación íntima. Amén. Luego tenemos una relación con la segunda persona de la deidad porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo y esta es la parte revelada por la palabra de Dios que les digo que me gusta más a mí en relación de que la obra del Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Así es que todos los verdaderos cristianos que han puesto su confianza en el Señor Jesús, somos introducidos al cuerpo de Cristo por la obra de la tercera persona de la deidad. Entonces, esto que quede muy, muy claro. Amén. Ahora vamos a ver donde nos va a pasar un poco más de tiempo para entender la obra de la tercera persona de la deidad. Cuando decimos tercera persona de la deidad, nos estamos refiriendo al Dios Trino. Al Dios Trino, eso quiere decir deidad. Deidad quiere decir el verdadero Dios, en el sentido correcto de la palabra. ¿Okay? A veces se utiliza la palabra divinidad o divino y es correcto también. Pero en los hermanos que están muy adelantados en teología, ustedes van a encontrar que van a utilizar mucho la palabra deidad, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, la deidad de Dios. Y cuando estamos hablando de la deidad de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que se familiaricen con el lenguaje, cuando ustedes escuchen la deidad, se está refiriendo uno ya sea al Padre, a Dios Padre, ya sea a Dios Hijo o ya sea a Dios Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que la plenitud de la deidad en Colosenses 2:9
está en Cristo. Toda la plenitud de la deidad está en el Señor Jesús. Y eso significa que en el Hijo está el Padre y que en el Hijo está el Espíritu Santo. ¿Me entendemos? ¿Entendemos esta parte? Y no vaya a pensar usted que Dios Padre no está en Dios Hijo o que Dios Hijo no está en Dios Padre. ¿Por qué? Porque son un Dios en tres personas. Por eso dice el Señor Jesús, dice, mi Padre y yo, uno somos. Ese es San Juan capítulo 10, verso 30. Y luego el Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. ¿Quién le envió? El Padre le envió. Entonces porque nuestro Señor Jesucristo es la revelación encarnada del Dios invisible. Nuestro Señor Jesús, la segunda persona de Dios o la segunda persona de la deidad, es la expresión del Dios invisible. ¿Ok? Por eso mucha gente dice, bueno, pues enséñanos, como Felipe dijo, enséñanos al Padre y nos basta. Entonces el Señor Jesús le contesta y le dice, tanto tiempo que ando con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Mi Padre y yo no somos. Entonces en esa relación tenemos que entender que una persona que tiene al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, tiene una relación personal con el Dios Trino. Amén. Tiene una relación personal con el Dios Trino. ¿Hasta ahí vamos bien, clase? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Entonces esto es muy importante. Vamos a ver con relación al Espíritu Santo. San Juan 3:1-8. San Juan 3:1-8. Nuestra relación, la iglesia verdadera y su relación a Dios Espíritu Santo. San Juan 3:1-8. ¿Lo tenemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes desde dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El misterio revelado por Dios acerca de el Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No puede haber ningún verdadero cristiano que diga que no entiende esto que acabo de decir. Porque en un verdadero cristiano, cuando ya es introducido a la doctrina de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo, va a llegar a esas escrituras. Todo eso está, lo que le estoy diciendo ahorita está en Romanos capítulo 8. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo que solamente el verdadero cristiano entiende eso. Porque este es un misterio revelado individualmente a cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Y cuando una persona dice, ay, ahora sí entiendo, lo que no entendía antes, ahora ya lo entiendo. ¿Y sabe por qué lo está entendiendo y por qué lo va a entender? Porque verdaderamente usted ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y es cuestión de aprender. Me acuerdo que cuando yo empecé en el cristianismo,
pues todas estas verdades fueron haciendo impacto dentro de mí, porque fui entendiendo y fui entendiendo y fui entendiendo. Entonces la palabra discernir, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, eso es lo que quiere decir. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. Sin embargo, el espiritual todo lo discierne, todo lo entiende. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu Santo que están en la palabra de Dios se han de entender o discernir por obra del Espíritu Santo que mora en el creyente. Cuando un cristiano entiende la palabra de Dios y puede decir, aunque no lo diga verbalmente, amén, que pueda sentir o puede decir estoy de acuerdo o entiendo o así es, quiere decir que Dios está hablándole al hombre interior y le está diciendo a usted que usted está bien. Amén. Entonces esto es la primera relación que tiene el cristiano con la tercera persona de la deidad, es el nuevo nacimiento. Así cuando usted escuche nacer de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es la obra que la tercera persona de la deidad ejecuta en el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, en ese momento, la obra del Espíritu Santo lo hace miembro del cuerpo de Cristo, lo hace habitación del Espíritu Santo, lo hace morada del Espíritu Santo, lo hace templo del Espíritu Santo. Amén. Y cosas que va entendiendo usted con el transcurrir de los días como cristiano y que se congrega y que está estudiando la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, es como el Espíritu Santo le va a ir enseñando las verdades de la Biblia. Amén. Vamos a ver ahí otra cita bíblica con relación a este mismo tema que está ahí en 1 Corintios, capítulo 3, primero. 1 Corintios, ¿lo tenemos? Capítulo 3, versos 16 y 17. Dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en estos dos versículos, cuando el apóstol escribe a la iglesia de Corintios para discipularlos, para enseñarles las verdades que le fueron reveladas a él a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, les pregunta a los corintios, en la iglesia de los corintios había mucha ignorancia porque algunos falsos maestros se habían introducido a la iglesia y habían desviado la fe de algunos de los hermanos. Entonces la intención que tenía el apóstol Pablo es de enseñarles las verdades preciosas de la palabra de Dios, de lo revelado a él con relación a la iglesia, y quería que todos los corintios se alinearan conforme al conocimiento correcto de la palabra de Dios. Así como algunos de ustedes tal vez no habían escuchado esto, pero si no lo sabía, ahora quiero que sepa que si usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, usted puso su confianza en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mucha gente no sabe. Muchos cristianos recién convertidos no saben todavía. Y a veces, ¿por qué? Porque no quieren todavía ir a la iglesia, o se rehúsan ir a la iglesia, o el mundo los jala y los arrastra para que no estén en la iglesia y no aprendan las verdades más esenciales e importantes del cristianismo. Entonces es muy importante que usted entienda que su cuerpo es templo de Dios y porque el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Vamos ahí a ver en San Juan también otra cosa muy importante que la tercera persona de la deidad obra en la iglesia.
Ahí en San Juan 4, 22 y 24. San Juan. Ahí si alguien me regala tantita agua, se lo agradezco. Capítulo 4, versos 22. Vamos a leer el 23, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Gracias, hermana. Bueno, disculpen. El verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí entra un punto muy importante en la vida del cristiano. Porque al recibir usted a Cristo como su Señor y su Salvador, en el momento que el Espíritu Santo lo hace miembro del cuerpo de Cristo y lo hace un verdadero creyente, una verdadera creyente, desde ese momento usted y yo empezamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad ha venido a nuestras vidas. El Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas. Y es el que nos va a guiar a toda verdad. La verdad revelada en la palabra de Dios es la obra que el mismo Espíritu que está en usted y que está en mí, que fue derramado en nuestros corazones, es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es el que escribió esta Biblia que se llama la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra de Dios. Y el mismo Espíritu que está en usted es el escritor del libro que tiene en sus manos, del libro que yo tengo en mis manos. ¿Entendemos? Por eso es que un verdadero creyente le debe de dar hambre por la palabra de Dios, porque es su alimento espiritual. Un verdadero creyente va a empezar a entender la palabra de Dios. Un verdadero creyente va a querer congregarse con los hermanos y con las hermanas. Un verdadero creyente va a saber que tiene muchos hermanos en Cristo y muchas hermanas en Cristo en todas partes del universo. Amén. Entonces, podemos decir que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos hace adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a ver ahí en Romanos, no me acuerdo si vimos la cita bíblica de 6, 19, 20. ¿Sí la vimos, de Corintios? Vamos a verla rapidito ahí, 1 Corintios 6, 19, 20. Para que vean la importancia del cristiano individual con su relación a la tercera persona de la deidad. Dice el verso 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nuevamente nos asegura la relación colectiva e individual que los verdaderos cristianos tenemos a la segunda persona de la deidad y cómo podemos adorar a la primera persona de la deidad. Y eso es lo que quiero que entendamos, hermanos, que para mí el entender estas verdades es algo que me ha llenado de tremenda seguridad, de tremenda bendición de Dios, de saber que el Dios Trino ha obrado una obra perfecta para que la iglesia no tengamos que pasar por la gran tribulación
y que no vamos a ir a condenación, que hemos pasado de muerte a vida y que podemos adorar a Dios las 24 horas del día, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, el cual también intercede por nosotros desde dentro de nuestro ser. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Amén. Él intercede por nosotros. Hay mucho que aprender de neumatología. Ahorita no estamos con neumatología, estamos hablando de la iglesia, pero tenemos que hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una parte muy importante en la vida de la iglesia. Amén. Vamos ahí a ver, ahora sí, vamos a ver ahí en Romanos 14. En Romanos 14, esta es clásica, esta escritura, muchas veces la hemos leído, la hemos enseñado. Dice así: porque el reino de Dios, o sea, el gobierno, la autoridad de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Voy a leerlo otra vez. Dice el verso 17 de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos lleva a los cristianos a vivir en justicia, a estar en paz, a vivir en paz, a tener paz con Dios, a tener paz unos con los otros. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a servirle a Dios, a agradarle a Dios, a caminar con Dios. Por eso que nos dice ahí en Romanos, vamos a terminar con estas citas bíblicas, ahí en Romanos 8, nos dice así, capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí lo que podemos decir, entonces, que la deidad, por medio del Dios Trino, nos hace comprender todas las verdades. El Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo a través de la Biblia nos hace entender y comprender que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos lleva a servirle a Cristo como a Dios le agrada. El Espíritu Santo 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Concluimos pues, hermanos, que esta preciosa verdad de este punto teológico con relación a eclesiología, la iglesia verdadera, tenemos una relación personal, individual y colectiva con el Dios Trino. Que Dios los bendiga, nos veremos en el siguiente punto teológico.